Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Es decir, todo el mundo anda en la vanidad de su sentido totalmente distorsionado. ¿Y cómo está? Dice el apóstol Pablo, versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Déjenme mostrarles rápidamente y quiero dirigirme a mi hermano Fabián, que necesito ir despacio con este tema porque va a ser fascinante. Le va a gustar, hermano, si es que está ahí, le va a gustar porque a la larga el aprendizaje es maravilloso, súper maravilloso. Primero, déjenme decirles, voy a dibujar un círculo aquí para ilustrar al mundo de gentes que específicamente voy a mencionar. Dígase científicos, hombres de ciencia, ateos, creacionistas, evolucionistas, escépticos, grandes profesores de universidad que han tratado de desentrañar el misterio de Dios, negando obviamente a Dios. Este círculo representa a toda esa amplia gama de gente contemporánea, gente pasada, gente de milenios de culturas atrás. Todos ellos, voy a dibujar aquí un ojo, y este ojo representará en un momento determinado lo que dice en la palabra de Dios aquí. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Este ojo en la Biblia este entendimiento, en la Biblia es traducido como el ojo del entendimiento. Este ojo del entendimiento, representando a todas esas gentes que pretenden desentrañar los misterios y desmentir la Biblia, desacreditarla y echarla por los suelos, son la misma gente a las que se refiere el apóstol Pablo, que su entendimiento de ellos, o su ojo de entendimiento, está totalmente entenebrecido. Ahora voy a poner aquí una especie de rayas que representen la nube de tinieblas, entenebrecimiento, con lo cual el Dios de este siglo, que es Satanás, llenó de torpeza, ceguera, incredulidad y un mundo de cosas adversas hacia Dios, haciendo que la vista del entendimiento de ellos quedara entenebrecido, y como dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, entonces ahora ellos viven totalmente ajenos de la vida de Dios. No saben absolutamente nada acerca de Dios. Son gente que viven, por decirlo así, con los ojos totalmente cerrados. Sin embargo, la oración del apóstol Pablo en el capítulo 1 del mismo Efesios, versículo 18, la palabra de Dios nos habla de esta manera. Estoy en el capítulo 1 del mismo libro de Efesios. Voy a leer el 17 y 18. Dice, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, fíjense bien, os dé a ti y a mí y a toda esa gente espíritu de sabiduría y de revelación
para que a través del espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, vosotros podamos recibir el conocimiento que nos llevará a saber acerca de la vida de Dios. Y luego dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Permítanme hacer un poquito más grande el ojo. Bueno, a lo mejor lo hago igual, pero voy a poner algo aquí muy especial. Voy a hacer el ojo de esta manera. Vamos a ver. Este ojo que estoy poniendo aquí, dice la palabra de Dios. Aquí vamos a poner el iris, el ojo, y luego vamos a poner aquí, a ver si se ve ahí, no, si no acerco la cámara, y vamos a poner aquí este mueble del tabernáculo que es muy especial. Las 7 lámparas de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Este es el que nos va a proveer a ti y a mí y a todo buen creyente que siga las instrucciones de la palabra de Dios, porque por así decirlo, yo lo estoy ilustrando así, este candelero de luz, de sabiduría, luz de conocimiento y luz de entendimiento, son los que nos harán tener conocimiento de todo lo que Dios representa en su naturaleza, en la infinitud de su obra maestra, etcétera, etcétera. Con esto en la mente, mis hermanos, no voy a pararme solo aquí, solo quiero ir a algunos aspectos en lo que la palabra de Dios representa. Déjenme decirles, mis hermanos, que la Biblia es una casa de tesoros infinitos, llena de sabiduría dorada, entendimiento plateado y piedras preciosas de conocimiento. Amados, cualquier alma inquisitiva que usa el tiempo para orar y escudriñar diligentemente la palabra de Dios puede obtener todos esos tesoros escondidos que, como el Señor Jesús dijo, gracias te doy, Padre, que hayas escondido todos estos tesoros y se lo hayas dado a los niños. Amados, ha sido a través de innumerables horas de búsqueda y oración que la revelación de la creación de la tierra original y sus 3 restauraciones sucesivas han sido reveladas. Amados, es esta verdad la que explica por qué los descubrimientos científicos, tales como el descubrimiento del hombre prehistórico y las extinciones repentinas de todas las especies de vida sobre la Tierra, no niegan para nada el relato de la creación en el libro de Génesis. Amados, que Dios ha creado más de un mundo, oigan eso, que Dios ha creado más de un mundo de habitantes en esta tierra, se encuentra establecida detalladamente en la Biblia, aunque los creacionistas tradicionales creen que Dios solo creó una tierra y un solo mundo de habitantes. Tal creencia, mis hermanos, deja muchas preguntas sin respuesta que han sido hechas por el mundo científico. Amados, esta creación tampoco concuerda, más bien esta creencia, tampoco concuerda con la revelación de la palabra de Dios. Quiero que vayan ustedes al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Primero necesito, que leamos esto y luego voy a estar hablando algunas cosas más. Quiero evitar el estar escribiendo en el pizarrón porque creo y confío
en la capacidad intelectual de cada persona para poder entenderme sin hacerles el diseños aquí en el pizarrón. Dice en Hebreos 1 del 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo. Ahora pongan atención aquí. Por el cual asimismo hizo el universo. Si ustedes van a la traducción en hebreo, aquí habla en plural. En hebreo se leería de esta manera. Por lo cual asimismo hizo los universos, que también se traduce como los mundos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados, de acuerdo a su palabra, Dios creó todos los mundos antiguos. Ahora tienen que ver esta palabra antiguos, mundos antiguos. Si ustedes escudriñan en la palabra de Dios, van a encontrar en la concordancia, pueden buscar la palabra sendas antiguas. Sendas antiguas. Cuando hablamos de las sendas antiguas, por ejemplo, aquel hombre, aquel gran sumo sacerdote Moisés, en los tiempos del Antiguo Testamento, él le aconsejó al pueblo de Israel y les dijo: preguntad por las sendas antiguas. Esta palabra antiguas es lo que estamos hablando aquí, de todos los mundos antiguos. ¿Qué quiere decir? Que antes de que nosotros habitáramos aquí en esta tierra, han habido otros habitantes que estuvieron habitando esta tierra, criaturas total y absolutamente diferentes a lo que somos nosotros. Hubieron ya otros habitantes. Más adelante les voy a mostrar, pero ahorita vamos a entrar solamente en este punto. Una tras otra, mis hermanos, Dios castigó y juzgó a estos mundos antiguos, dejando a cada uno en un estado de cataclismo catastrófico, después de haberlos lanzado en un llamado abismo, porque cada mundo pecó y le desobedeció de una forma y manera distinta o diferente. Por ejemplo, no puedo evitar el pizarrón. Esperemos que puedan ustedes seguirme y que sea, ojalá y pueda ser captado por la cámara, porque ya saben que nuestro equipo es muy arcaico y no podemos tener los avances de hoy en día. Vamos a ver, estoy diciéndoles, amados hermanos, que Dios tenía ya de antiguo, antes que nosotros, otras creaciones. Pero déjenme primeramente explicarles a ustedes el origen y el principio del mover de Dios antes de que las cosas existieran. El concepto que nosotros tenemos, quiero dejar claro, quiero dejar claro que voy a utilizar el pizarrón, el color blanco, donde quiero dar a entender que no existe absolutamente nada. No existe nada. Solamente voy a dibujar aquí un diminuto punto que, de acuerdo a la palabra de Dios y con el paso de ir estudiando esto, ustedes van a ir comprendiendo. Este punto se llama, se me fue el concepto. Se le llama la luz de posesión.
Esta es la llamada luz de posesión. Si yo hago más grande este punto, lo voy a hacer intencionalmente y luego lo voy a borrar. Bueno, lo voy a poner aquí. Este punto no es otro más que Dios llamado Elohim, con sus 4 letras que hemos estudiado, llamadas Yud, Hei, Vav, Hei. Esta luz de posesión que ustedes ven aquí, moviéndose en el infinito, en la infinitud de Dios, no hay mundos, no hay creaciones, no existen universos, no existe nada. Este es el mundo tangible, aunque la palabra probablemente se contradiga, es un mundo tangible, invisible, celestial, espiritual, de donde Dios empezó a moverse a sí mismo para empezar a ser un Dios creativo, llamado de esta manera, la causa eterna. Este nombre Elohim se entiende también como la luz de posesión, como la causa eterna. Y cuando hablamos de la causa eterna, Él es el origen, Él es el principio de todas las cosas visibles e invisibles, como lo demuestra en el libro de Romanos. Vamos a Romanos, vamos a ir lento con algunos pequeños versículos. Algunas veces no estaré recurriendo a los textos, solamente consciente de que ustedes leen también su Biblia. Dice aquí en el capítulo 19 y 20 de Romanos capítulo 1, porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo. Y aquí nuevamente encontramos pluralidad, es decir, desde la creación de los mundos, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Ahora, Él es Dios, la causa eterna. Yud, Hei, Vav, Hei es su nombre. Desde ahí Él es el Dios, Eyer, Esher, Eyer. Yo soy el que soy, yo soy lo que quiero ser, yo soy lo que a mí me dé la gana ser, etc. Por eso es lo que significa, yo soy el gran yo soy lo que soy. Él empezó su creación y en su creación, Él empezó, por decirlo así, en su destello infinito, en esa luz de posesión, Él fue el creador de todas las cosas y lo primero que Él creó y engendró fue las eternidades, fueron eternidades. No voy a introducirme mucho en eso para no abarcar muchas cosas, pero estoy tratando de llevar un orden. Cuando Él antes de crear los mundos externos, entiendan que de acuerdo a Romanos 1, 19 y 20, Él ya tenía mundos en un mundo invisible, en un mundo divino, celestial, espiritual, que ya lo dije, es tangible, tan tangible como lo material. Esto no quiere decir que hablar de un mundo invisible, espiritual, sea un mundo etéreo, incorpóreo, como el humo, el vapor o el viento que no se ve. Estos mundos de Él los creó en este ámbito invisible que fue precisamente
de donde cuando Él engendró a Jesús el Cristo, Él le dio el suficiente entendimiento y sabiduría para crear materialmente todas las cosas conforme al diseño, conforme al modelo, a la imagen y la semejanza del mundo invisible que Dios tenía en su hábitat divino, insondable, invisible, espiritual. Por ejemplo, vayamos a Eclesiastés capítulo 1. Dice el hermano Fabián que te consigas una pizarra digital. Ay, hermano Fabián, pues expórtenlo de allá para acá y con mucho gusto lo ocupamos, ¿no? Si tuviéramos, hermano Fabián, ¿qué no quisiéramos tener aquí para que estas predicaciones y enseñanzas fueran más amenas y entretenidas a la vez? ¿Por qué no? En el capítulo 1 de Eclesiastés, versículo 9 y 10, ¿no? Capítulo 1 de Eclesiastés, versículos 9 y 10. Veamos lo que aquí dice este versículo. Fíjense bien. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada nuevo hay. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos. Pero la palabra siglos en hebreo significa eternidades. Eternidades. Entonces dice, ya fue en las eternidades que nos han precedido. ¿Quedó entendido eso? O sea, óigame bien, es algo nuevo lo que nosotros estamos viviendo ahora. Ya fue en el mundo invisible de Dios, solo que el Hijo Jesús, el creador de lo material, lo trajo a existencia del mundo invisible de Dios. ¿Estamos oyendo? Ahora, observen ustedes que aquí por eso está diciendo, todo ha sido desde los siglos, es decir, desde eternidades atrás. Ahora, aquí esto les va a ayudar a entender el lenguaje que se habla acerca de Dios, el Padre, Elohim, cuando en el libro de Daniel lo presenta como el anciano de días. ¿Por qué le llama el anciano de días? Esta palabra no quiere decir que es un viejito decrépito que apenas puede con su alma y que los ángeles tienen que ayudarlo a caminar porque es un viejito que ya no puede consigo mismo. Déjenme decirles algunos conceptos en hebreo de la palabra días, la palabra eternidades, la palabra sendas antiguas o mundos antiguos. Para hablar del anciano de días, esta palabra días en hebreo significa yom. Y esta palabra yom significa eternidades tras eternidades, eternidades tras eternidad, 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 eternidad. Y podría yo decir hasta el cansancio la palabra eternidades, por lo cual se le conoce a Dios como el Dios anciano de días, Yom, es decir, el Dios de eternidades a eternidades. Ahora, dentro de esas eternidades, mis amados hermanos, es donde entonces nosotros vemos en la obra creativa de Dios cómo es que Él utilizó un mundo de metáforas para dar a entender la misma existencia de Dios. Metáforas que obviamente fueron usadas y han sido usadas por este tipo de culturas que han recibido, dígase de alguna manera u otra, revelaciones
de esos mismos habitantes que Dios creó, de los cuales, usando los conceptos metafóricos, Dios hizo uso de todo ello para dar a conocer siempre a Dios mismo. Toda la creación animal, vegetal, humana, mineral, todo ello envuelve misterios que declaran la existencia de Dios en toda la extensión de la palabra y de su significado que representa. Cuando Dios hizo un mundo literal, material, físico, no lo hizo con el propósito de que el hombre se enamorara de la creación de Dios, sino del Creador, ya que toda su creación hablaba explícitamente de ese Dios creativo que se quiso y quiere darse a conocer a sí mismo a través de su creación. Por ejemplo, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Él emite una voz y a otro día lo hace de otra manera. Todos los astros, cuando ustedes levantan su rostro hacia el cielo, no pueden ustedes ver otra cosa. Cada sonido en el espacio, cada sonido, cada cosa existente ahí, es una voz audible proclamando la existencia, la gloria de Dios por encima de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando Dios hizo la creación, déjenme hablarles primeramente de alguien muy en particular. No, obviamente no voy a entrar en detalles porque son temas que están conectados con todo esto y es un mundo inmenso de todo esto. Así que miren, primero vayamos al libro de Job, vayamos a Job. Job es uno de los personajes que fueron sorprendidos por el Señor cuando empezó Dios a hacerle preguntas tremendas de las cuales Job ya no sabía ni cómo poder salir de toda esta situación. Yo siento que él ya estaba totalmente metiendo como aquellos avestruces, metiendo su cabeza en la tierra para esconderse de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, ustedes han de recordar que cuando Dios, cuando Job empezó a litigar con Dios acerca de su justicia, acerca de su equidad, acerca de su santidad, acerca de tantas cosas, por causa de que Dios solamente lo que estaba pretendiendo en la vida de Job era quitar sus ramas parásitas de carnalidad, a fin de que él pudiera ser más perfecto de lo que el Señor ya había dicho a Satán, que Job era perfecto, pero Dios quería llevarlo hasta la estatura del varón perfecto. De manera que entonces, en medio de toda su ceguera, como dijimos hace un rato, de ese ojo que fue entenebrecido, Job nunca pudo darse cuenta de cuáles eran las buenas, justas y santas intenciones de Dios al haber permitido que toda esta clase de mal embargara la vida de Job. Y en medio de su ceguera y tontera espiritual, empezó a hablar en contra de Dios de una manera incoherente. Dios, de alguna manera y con piedad, amor y misericordia, envió a Eliud, un tipo del Señor Jesucristo, como un intercesor, para que pudiera mediar entre Job y Dios. Así que entonces Dios empezó a dialogar y a hablar con Job y empezó a hacerle un mundo de preguntas que yo quisiera que los científicos de hoy en día, esos hombres de grande ciencia, tomaran como referencia las múltiples preguntas que Dios le hizo a Job para que él se las respondiera.
Así que miren, entre todo esto, entre muchas otras cosas, simplemente dice, por ejemplo, estoy en el capítulo 38 de Job. Hay tanto de esto, mis hermanos, que créanme que me emociono tanto, pero no puedo emocionarme, no debo hacerlo, porque me pondría yo a hablar un montón de cosas sueltas que nunca llegaría con ustedes a un concepto. Por ejemplo, dice en el versículo 24, voy a leer versículos sueltos, dice, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? Aquí cuando dice, ¿por qué camino se reparte la luz? Se refiere a la luz de posesión. ¿Tú acaso sabes por dónde es el camino de la luz? Tú lo estableces, tú lo pones, tú le das órdenes, tú le dices a la luz cuál es el camino que debe de seguir. Ay Dios. Por eso les digo que me gustaría que los científicos tomaran todas estas preguntas. Y luego dice, versículo 25, ¿quién repartió conducto al turbión? ¿Y quién fue también el que le puso camino a los relámpagos y a los truenos? Y cuando uno puede hablar sobre esto de los truenos y relámpagos, ustedes saben perfectamente cuál es ese efecto en las nubes. Pero aquí Dios no estaba hablando de los truenos y relámpagos literales, sino los truenos y relámpagos que salen del trono de Dios, de ese trono eterno, y esos rayos y truenos que se componen precisamente de la manera como lo vemos en el ámbito natural. Por eso vuelvo a repetirles, cuando Dios hizo su creación, hasta en la más mínima lluvia, hermano, todo esto nos enseña aspectos espirituales concernientes a Dios, su naturaleza, su existencia, su forma de ser, de actuar, de pensar, etc. Así que le dice, ¿acaso tú le pones, dice, quién le reparte conductos al turbión y camino a los relámpagos y truenos? Ay Dios, estos son aspectos espirituales, mis hermanos, que estallaría nuestra cabeza si empezamos a sondearlo. Y luego más adelante hace algunas otras referencias y le dice en el versículo, aquí ya voy a empezar con algo que voy a hablar, dice, dice el versículo 29, ¿de qué vientre salió el hielo y la escarcha del hielo? ¿Quién la engendró? Obviamente no está refiriéndose básicamente en aspectos naturales, sin embargo está el Señor hablando de aspectos espirituales, de la grandeza de Él, pero que podemos entenderlo si tan solo sondeamos los aspectos naturales del hielo, la escarcha y todo esto. Dice, las aguas se endurecen a manera de piedra y congélase la luz del abismo, y congélase la haz del abismo. Y luego dice, ¿podrás tú impedir las delicias de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo los signos zodiacales en los cielos? ¿O guiarás el Arturo con sus hijos? ¿Supiste tú la ordenación de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potencia en la tierra? Y sigue hablándole de un mundo de conceptos, amados, que Dios está diciendo en los aspectos espirituales. Pero al hacerle Dios las preguntas que le está haciendo a Job, Dios le está diciendo a Job, si quieres tener las respuestas, búscalas en las cosas literales, que estás mirando, en lo que tienes al alcance, como dijo el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Jehová y el firmamento denuncia la obra de tus manos. ¿Quieres saber de Dios? Tienes todo el mundo visible, porque cada uno de todos ellos tiene una voz, un mensaje que hablarnos acerca de Dios mismo.
Por eso es por lo que todas esas culturas antiguas, al hablar sobre todos estos aspectos de las serpientes, de hombres serpientes que vinieron del espacio exterior y todo ese mundo de cosas, por eso es por lo que ellos, en su ciego entendimiento, como vimos al principio, de acuerdo a Efesios 4:18, ellos teniendo el entendimiento entenebrecido, vieron y contemplaron todas las obras de Dios, pero no encontraron otras sendas y caminos más que las sendas torcidas que los llevaron a darles interpretaciones total y absolutamente torcidas que hasta la fecha han tenido en jaque a muchos estudiosos de otras culturas, antropólogos y cosas como estas, que no saben dar respuesta concreta a todo ello y les han llamado dioses, cuando que Dios trajo todo esto de una manera metafórica para que ellos pudieran entender que Dios está detrás de todas las cosas. Por ejemplo, ustedes saben que el Pleiades es un sitio en el espacio que no puede ser habitado, por lo que no pudieron haber venido seres extraterrestres de esos lugares, ni del Orión, ni cosas como estas, puesto que de alguna manera, lo que yo empecé diciendo, es que Dios tuvo otras creaciones previas antes a las nuestras, de las cuales todo ese tipo de platillos voladores u ovnis son esos visitantes que vienen de aquellas creaciones que de alguna manera fueron en otros tiempos hombres y nombres de renombre. Vamos, por ejemplo, al libro de Génesis capítulo 6, aunque no quiero todavía meterme por ahí, pero necesito también hablarles de algunos otros aspectos. Vamos al capítulo 6 de Génesis capítulo 6. Y al hablarles a ustedes aquí de esto, necesito ahora sí hablarles de algo que necesito tomar como referencia, porque de otra manera sería incompleta la información que estoy tratando de proveerles. Aquí déjenme primeramente decirles esto. Capítulo 6. Dice en el versículo 4, dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos gigantes no eran extraterrestres, tienen que darlo por asentado. Eran hombres sí, nos habla de dos aspectos, tanto de su tamaño, gigantes, tampoco estamos hablando de hombres de 20 o 30 metros de altura, como también está hablando gigantes en su sabiduría y conocimiento. Y luego continúa diciendo, y también, como pueden darse cuenta, aquí habla de dos personajes diferentes. Dice, vuelvo a repetir, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Está hablando de tres personajes distintos. Es muy complicado e intrínseco hablar de estas cosas, pero déjenme esforzarme para que ustedes puedan tener una mejor comprensión. Vuelvo a repetir, después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, aquí no se está refiriendo, cuando dice los hijos de Dios, no se refiere a los hijos de Set, como lo dice en Génesis, que los hijos de Set comenzaron a llamarse del nombre de Dios. Esos no son, porque estos hijos de Dios que está refiriéndose aquí son ángeles, y ustedes inmediatamente van a decir, pastor, usted está equivocado, porque los ángeles no pueden tener sexo.
Hace un par de semanas o más estuve dando un tema más amplio acerca de este asunto, por lo que la palabra de Dios nos hace muy clara referencia acerca de estos hijos de Dios. Algunos predicadores o teólogos aseguran y confirman que son los hijos de Set, pero eso es totalmente erróneo. Es totalmente erróneo. Antes de ir más adelante, vayamos al libro de Judas, y ahí nos da la palabra de Dios la referencia clara acerca de quiénes son estos hijos de Dios. Estamos en el libro, en la epístola de Judas, y aquí nos dice la palabra de Dios. Dice aquí en esta porción del versículo 5, Judas, versículo 5, voy a brincarme algunos versículos. Versículo 5, os quiero pues amonestar, ya que alguna vez habéis sabido esto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Es curioso que la palabra dignidad en hebreo significa habitación, por lo que dice más adelante, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. ¿Vieron eso ahí? ¿Vieron eso? Está hablando de estos seres que entraron a las hijas de los hombres, al ver la hermosura de las hijas de los hombres, no guardaron su dignidad angelical, ni tuvieron en alto honor el que Dios les haya permitido habitar un cuerpo semejante al del hombre, con todas sus ventajas y desventajas de lo que conlleva habitar un cuerpo humano terrestre, dígase así. Si ustedes no llegan a comprender estos santos, ¿qué más puedo hacer para que lo comprendan? Déjenme primero volvérselos a repetir y les voy a poner un ejemplo superior todavía. Estos eran ángeles, los cuales Dios era muy común en aquellos tiempos, amados, que estas cortes angelicales visitaran la tierra y tuvieran contacto con los seres humanos. Y esto era algo tan popular que de manera que cuando ellos empezaron a sentirse habitados en un cuerpo humano, ya lo dije, con todos sus ventajas y desventajas de lo que representa tener un cuerpo humano, ellos empezaron a tener relaciones sexuales con las mujeres de aquellos tiempos, ¿verdad? Y les engendraron hijos e hijas. Primero necesito esclarecer bien este concepto acerca de esto de que ellos eran ángeles, pero habitando un cuerpo humano. La alegoría que voy a hacer acerca del mismo Señor Jesucristo les va a llevar a una mejor comprensión de este contenido. Vayamos a Filipenses, no pierdan Génesis 6 porque todavía no termino. Vamos a Filipenses, capítulo 1. Y quiero que veamos, por ejemplo, aquí. Esperen un segundito. Esperen un segundo. Quiero estar seguro. Capítulo 1 de Filipenses.
capítulo 2, capítulo 2, capítulo 2. Tienen que ayudarme a que me ahorre muchas explicaciones. Espero que esto lo lleve a una amplia comprensión de lo que voy a decir. Dice en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, vean eso, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es lo que yo quiero que ustedes entiendan con este ejemplo y con el de los ángeles? Jesús, siendo en forma de Dios, puesto que fue engendrado por Dios, siendo en forma de Dios, no usurpó nunca ser igual a Dios, sino que ahí está el secreto de lo que quiero que entiendan. Se anonadó a sí mismo, envolviéndose o metiéndose en una casa, en una habitación, en un caparazón, por así decirlo, semejante al cuerpo humano, con todas sus ventajas y desventajas, a fin de poder venir y acercarse al hombre. Es decir, habitó en un cuerpo mortal. En un cuerpo mortal. Esto fue lo mismo que hicieron los ángeles que entraron a las hijas de los hombres. Siendo ángeles, entraron a una habitación, a una casa, a un caparazón, a un cascarón de cuerpo humano. Y cuando ellos se vieron en ese cuerpo humano, con todas sus funciones biológicas de un cuerpo humano, entraron a las hijas de los hombres. Ahora regresemos al 6 de Génesis, porque ahí hay algo que no sé si continuar o todavía tengo tiempo porque quiero ya acabar. A lo mejor, bueno, ok, vamos al capítulo 6, estamos en Génesis. La parte que vamos a ver aquí al final del versículo 4 es lo que más nos llena de sorpresa. Dice en el intermedio, bueno, dice: estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Esta palabra, ustedes ya están viendo aquí la palabra antigüedad. Esta palabra antigüedad habla de mundos que existieron antes que nosotros. Y luego dice, fueron varones de renombre. Lo curioso es de que la palabra aquí, varones de nombre, esta palabra nombre en hebreo significa hayot. Y aquí es donde debo entrar en un tema pues bastante fascinante. No sé si hasta aquí podamos dejarlo, no sé si hasta aquí está siendo interesante todo esto, pero aquí hay un punto que ya vamos a entrar un poquito ya más profundo. ¿Cómo estamos ahí? ¿Bien? ¿Seguimos? La cuestión es de que si, bueno, obviamente no voy a terminar así, acabara yo a las 4 o 5 de la mañana, no voy a terminar. Ahí es un mundo de cosas que todavía tengo que explicarles para que todas sus curiosidades, o sea, su curiosidad, perdón, pueda ser sanamente satisfecha. Así que ya estoy listo para embarcarme en este tema, pero no sé cómo se encuentran ustedes, si ya se cansaron.
¿Cómo ves? Hermano, quisiera preguntarle al hermano Fabián si le seguimos o lo dejamos ya para la otra, que sería para el lunes. A menos que, pues, no quiero comprometerme, quedo mal. No sé si nos contesta el hermano. Bueno, ok. Déjenme entonces llenar el espacio de media hora que nos falta para poder hablarles un poquito sobre este asunto. Algunas cosas ustedes que están aquí presentes en vivo, pues han estado siguiendo conmigo la trayectoria de todos estos estudios que no en forma concreta, pero brincando de un lugar a otro, hemos ido aprendiendo, hemos ido recibiendo y conocemos obviamente más que otras gentes que nunca han oído obviamente todo esto. Ahora, vamos a hablar aquí. Aquí necesito mostrarles a ustedes este círculo, y esto nos habla de la primera creación. Esta primera creación no es la que registra el libro de Génesis capítulo 1. Esta primera creación es cuando Dios ya empezó a crear, mediante su Hijo Jesucristo, empezó a crear, en este caso vamos a decir, la tierra. Esa es la primera creación. Esta fue habitada, necesito ir poniendo las cosas, pero también necesito espacio. Estos fueron habitantes con H. Déjenme aclarar una cosa. No tengo exactamente el orden del nombre de los habitantes que habitaron estas tierras, este mundo, esta tierra. No tengo el orden. Lo sé de nombre, pero no estoy seguro de si estos habitantes que yo voy a mencionar sean exactamente los que correspondieron a la primera, segunda y tercera creación. Pero voy a mencionarlos para que ustedes tengan una idea, pero aclaro, no estoy asegurando que el nombre que yo dé sea exactamente al orden que corresponde cada uno de los acontecimientos. Así que voy a poner aquí, fueron los llamados habitantes Hayot. Estos fueron los llamados habitantes Hayot, los cuales habitaron la tierra. Fueron los primeros en habitar esa tierra. No son seres humanos, son habitantes Hayot, que de alguna manera tenían alguna característica angelical. Ellos fueron gobernados por un príncipe llamado, en este caso, Padre Maldad. Y Dios a ellos les dio como una herencia para que pudieran subsistir en su vida y en su paso por la tierra. Les dio la primera letra de su nombre, les dio la Yud de su nombre, para que con esa letra Yud de su nombre ellos adoraran, glorificaran a Dios en toda la extensión de la palabra. Estoy haciendo una microsíntesis de todo este mundo de situaciones que están obviamente. Más adelante, en esa creación, este pueblo o estos habitantes Hayot, hubieron algunos
que se levantaron en contra de Padre Maldad por el pecado que cometió Padre Maldad en contra de la Yud del nombre, pero hubieron otros que se levantaron en favor de Padre Maldad, por lo que entonces podemos nosotros ver que los habitantes de esta primera creación había una división, dígase así, de dos bandos. Los que estaban en favor de Padre Maldad, voy a poner PM, y los que estaban en contra, ¿verdad? En contra de Padre Maldad. Estos son aquellos que dicen la palabra de Dios que son habitantes Cayó, quienes han sido gentes que han visitado las creaciones y siguen visitando a este mundo bajo el nombre que se le ha dado aquí los científicos de seres extraterrestres o alienígenas. Lo cierto es de que estos que estaban en favor de Padre Maldad, la Biblia nos enseña que fueron a parar a un abismo. En ese abismo, en ese abismo han estado hasta ahorita esos habitantes que se levantaron en contra del nombre de Dios. Este llamado abismo que estoy escribiendo aquí, la Biblia lo menciona en hebreo como el abismo Shahar. Este abismo Shahar, vamos a verlo mencionado, aunque no específicamente en esa palabra hebrea, que lo vamos a ver en el Salmo 9, versículos 5 y 15. Versículo 5 y 15. No 9 al 15, sino versículo 9 y versículo 15. Salmo capítulo 9, versículo 5 y versículo 15. Dice aquí la palabra de Dios en el Salmo, ¿sí? El 9:5. Reprendiste gentes, destruiste al malo, raíste el nombre de ellos para siempre jamás. Aquí está refiriéndose a este tipo de habitantes Cayó que habitaban la primera tierra, cuando la tierra era una tierra virgen recién creada por Dios. El versículo 15 dice: hundiéronse las gentes en la fosa que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Esta palabra que vemos aquí, llamada en este caso, ¿cómo estoy diciendo? Fosa. Esta palabra fosa significa abismo, shahar, en hebreo. Por eso es por lo que muchas veces no podemos encontrar muchos misterios revelados de Dios, porque esto solamente se va a entender, mis hermanos, mediante mucha oración y mucha entrega a Dios en la palabra, en el Espíritu, etc. Después de esto, la tierra fue restaurada. La tierra fue restaurada. Y esto es, esta tierra que cayó aquí, ¿verdad? Esta tierra que cayó aquí en el abismo fue nuevamente restaurada. Y Dios la dio nuevamente. Esta es la primera recreación que Dios hizo, y la dio a otro tipo de habitantes llamados habitantes Ofán en hebreo, y se lo dio a otro tipo de habitantes. Ya no fueron los habitantes Hayot, sino habitantes Ofán. Estos fueron puestos bajo el control y el mando
de un ángel femenino llamado Madre Maldad. Y Dios les dio a ellos la primera G de su santo nombre. La primera G de su nombre le fue dado a estos habitantes. Como ya vimos, lo mismo que sucedió aquí, sucedió en la primera recreación, cuando estos habitantes Ofán se levantaron en favor de Madre Maldad, en favor de su pecado y su maldad, pero vieron también quienes vinieron en contra de la maldad de este ángel femenino, y ellos también son seres que no estoy hablando ahorita cuál ha sido su fin, su principio, etcétera. Estoy hablando historia solamente. De modo que como Dios miró que la tierra volvió a fallar los habitantes, Dios envió nuevamente a otro abismo, envió la tierra en otro abismo. En este caso fue un abismo llamado Bor. En hebreo, es un nombre hebreo llamado Bor. Vamos a Salmo 55, 23. Salmo 55, 23. Y luego vemos aquí lo que dice la palabra de Dios. Salmo 55, 23. Dice, voy a leer: Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la sepultura. La palabra pozo es abismo, bor en hebreo, ¿sí? Y significa hoyo más bajo. Dice, aquellos, dice, los has enviado al pozo de la sepultura. Los hombres sanguinarios y engañadores no desmedirán sus días, pero yo confiaré en ti. Bien, siguiendo la trayectoria, la tierra volvió a salir, por así decirlo, de ese abismo. Dios volvió a sacar la tierra y la trajo a otro tipo de habitantes. Esta fue la segunda recreación y fue dada a otro tipo de habitantes llamados Galgal en hebreo. Estos son otro tipo de criaturas. Vean esto: cada que la tierra fue restaurada, Dios la habitó con diferente tipo de criaturas. Luego, ¿qué vemos? Para ir rápido sobre el asunto, Dios les dio a ellos la otra letra de su nombre, que es la Bab en hebreo. Estos habitantes, al igual que aquí, pecaron en contra de la Bab del nombre, por lo cual hubieron quienes se levantaron en contra del pecado de madre de Agiedo, que se olvidó. ¿Quién era el príncipe de ellos? El príncipe de ellos fue Abadón. El príncipe de ellos fue Abadón. Algunos se levantaron en favor del pecado de Abadón y otros se levantaron en contra del pecado de Abadón, lo cual entonces Dios tuvo que traer otro abismo y trajo a la tierra para descender a este abismo. Y este abismo que nosotros ahora estamos mencionando es otro abismo en hebreo llamado abismo Tehom. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2. Y con esto ya termino, para no llenarlos de tantas cosas, ya que despejen un poquito su mente, pues ya estaremos estudiando la continuación de esto. Dice en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis: y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo Tehom, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Esta palabra abismo, si tuvieran ustedes una Torah, verían que es abismo Tehom. Bien, como pueden ver, mis hermanos, este es un tema bastante interesante, que muy pocas veces llegamos a oír desde los púlpitos. Espero que se queden con la intención de continuar oyendo más sobre todo esto, pero déjenme solamente decirles algo. Noten ustedes y hagan una observación que los hallazgos que los científicos han encontrado confirman el relato bíblico de los juicios catastróficos de la tierra prehistórica y sus diferentes mundos de habitantes. Miren, escuchen esto. Los paleontólogos han estado conscientes desde hace mucho tiempo de los cambios abruptos en las variedades de plantas y animales encontrados en la Tierra. El registro de fósiles está lleno de especies que perduraron por largo tiempo y de repente desaparecieron para ser reemplazados por especies enteramente nuevas. El caso más espectacular, mis amados hermanos, así como el más familiar de ellos, es el caso de los dinosaurios, cuya desaparición repentina, miren ustedes, hace apenas unos 65 millones de años, señaló el fin de lo que los geólogos llamaban el periodo Cretáceo. Por unos aproximados 200 millones de años, estos reptiles gigantes habían sido la vida dominante sobre la Tierra y entonces en un parpadeo, hablando geológicamente, se desvanecieron. Probablemente menos conocido es el hecho de que mientras los dinosaurios estaban desapareciendo, casi el 70% de las especies vivas, tales como el plancton, casi se extinguió en un 90%. De modo que una catastrófica extinción similar ocurrió al fin del periodo pérmico hace unos 250 millones de años. Hermanos, como maestro y dueño de su creación, Dios tiene el derecho soberano de ser legislador, hacedor de la ley, juez y el que proporcione el castigo de acuerdo a los estándares morales de la santidad y justicia de sus propias leyes. Eso es cierto. Esto jamás va a cambiar, mis hermanos. Nunca va a cambiar. De manera que entonces, mis hermanos, es muy importante que nosotros podamos descubrir todos estos misterios. El ojo de la fe es capaz, mis hermanos, de mirar en la palabra de Dios y ver la proporción y la porción de su plan maestro para la tierra y su mundo de habitantes que han existido en el pasado profético, que existió en el presente y que existirá en el futuro profético. Por lo cual, mis amados hermanos, mirando dentro de la palabra de Dios por fe, revelada la verdad de ayer, de hoy y de mañana, uno puede ver en su palabra que en las edades pasadas del tiempo, Dios creó un mundo original de habitantes y dos mundos sucesivos. Estos mundos existieron en el tiempo prehistórico. Luego, Él creó nuestro mundo presente y en el futuro creará un mundo nuevo de habitantes que alabarán su nombre. Pueden constatarlo en el Salmo 102, versículo 18. Salmo 102, versículo 18. Este salmo es muy interesante porque ¿saben una cosa, santos? Miren, ustedes pueden pensar que Dios está limitado a esta creación nada más. Él viene de 3 creaciones anteriores y esta es la cuarta.
¿Y ustedes creen que cuando esto termine Dios se va a cruzar de brazos y se va a jubilar y se va a pensionar? Déjenme decirle qué cosa ha estado haciendo Dios ahorita en todos estos cientos de miles de años. Dice en el Salmo 102, 18, escribirse a esto para la generación venidera, y el mundo que se criará alabará a Jah. Está hablando de que Dios ya está creando otros mundos. Dios creará gente en el futuro con el propósito de que su nombre sea conocido, sea glorificado, sea exaltado, sea alabado. Amados, el hombre puede entender algunos de los eventos de la creación al observar con el mundo, con el ojo desnudo del razonamiento lógico, pero la fe le permite ver y comprender que los mundos no fueron ni eternos, ni se produjeron por sí mismos, pero fueron enmarcados por otro. El ojo de la fe, mis hermanos, es capaz de ver en la Biblia cómo Dios proyectó y enmarcó su plan maestro invisible en la creación, en su mente, en la eternidad pasada, y cómo a través de las maravillosas obras creativas de su Hijo, Él implementó y enmarcó su plan maestro visible. Amados, las Santas Escrituras le dan a uno sabiduría, le proveen a uno de conocimiento, a través de los cuales muchos excelentes y verdaderos razonamientos acerca de la creación pueden ser formados en la mente de uno. El ojo de la fe es capaz de ver el orden perfecto de Dios, la forma, la figura y las proporciones de su creación. Amados, ¿qué es lo que quiero decir con esto de que Dios enmarcó los mundos mediante sus obras creativas maravillosas? Amados, un marco es la orilla exterior que da forma a un cuadro, dibujo o fotografía. Consecuentemente, este determina la forma y es lo que lo mantiene unido. Así que Dios enmarcó los mundos mediante su palabra exaltada. Después, Él sostuvo la tierra y el mundo de habitantes mediante la palabra humilde. De modo que, ¿quién es el lado humilde? Es el Hijo de Dios. Si Dios enmarcó mundos, entonces tiene que haber existido un mundo original. Así que, amados hermanos, déjenme decirles de alguna manera, porque hay tantas cosas que todavía necesito comentarles a ustedes, pero no quiero terminar sin antes llevarlos a lo que ahorita estaba, por ejemplo, mencionándoles. Déjenme decirles esto: la revelación de las clases de destrucción que la tierra y su mundo de habitantes han sufrido, no nos han sido reveladas a través del entendimiento en el significado escritural que está contenido en los diferentes pasajes bíblicos y mayormente en las palabras hebreas, para lo que ya les dije a ustedes aquí en lo que concierne a el concepto abismo. Por ejemplo, estamos viendo ya abismo Shahar, abismo Bor y abismo Tehón. La tierra original fue creada por Dios y fue ocupada por el primer mundo de habitantes. Así fue como Dios lo había planteado. Pero la tierra y su mundo de habitantes pecaron y fueron arrojados, como ya lo traté de explicar, en un abismo. En hebreo, la palabra que ha sido traducida como abismo en el primer caso es Shahar. Y el hecho de que la tierra original y su mundo de habitantes hayan sido lanzados a ese abismo Shahar nos permite entonces saber que ellos se habían exaltado a sí mismos en contra de Dios. Entonces Dios restauró la tierra y creó un nuevo mundo de habitantes para que ocuparan la tierra una vez restaurada. Así que cuando Dios restauró la tierra, Él formó una nueva clase de tierra, un lugar nuevo creado con habitantes nuevos para esa tierra. Después de un tiempo transcurrido no indicado, esta tierra restaurada y su mundo de habitantes pecaron otra vez en contra de Dios.
Así que consecuentemente, mis hermanos, ellos también fueron arrojados a un abismo de juicio, que fue un abismo diferente en el caso de la tierra original, que habían experimentado ir a un abismo. Esta primera recreación, como lo ven en el pizarrón, ya se los dije, fue a parar a un abismo en hebreo llamado abismo Bor, que es muy diferente al primer abismo. Nuevamente, después de cierto tiempo, Dios restauró la tierra por segunda vez y creó un nuevo mundo de habitantes para que la ocuparan. El patrón de conducta de la tierra nunca cambió, mis hermanos, porque la segunda tierra restaurada y su mundo de habitantes pecaron también en contra de Dios. Y Él arrojó la segunda tierra restaurada y su mundo de habitantes dentro de un tercer abismo. En hebreo, el nombre del abismo es Tehom, que es muy diferente a los otros dos abismos de juicio. Así que son totalmente diferentes. Ahora, como ustedes pueden darse cuenta, mis hermanos, a su debido tiempo, Dios trajo también todo esto a una restauración. De modo que, escúchenme, cada tierra y su mundo de habitantes terminaron en un abismo de juicio. Es completamente imposible que se llevara, óiganme, un efecto de una serie de evoluciones desde el principio hasta ahora. Ahora, déjenme mencionarles esto que estoy diciendo. Es imposible que esta tierra, estoy hablando de la primera recreación, tenga como consecuencia una evolución de la primera creación. No hay una relación que asocie una evolución de lo que sucedió aquí con la segunda, con la segunda. Ni tampoco la tercera o la segunda que ven aquí evolucionó ni de la primera recreación ni de la primera creación. No existe ninguna cadena evolutiva que conecte a una tierra con otra y a sus habitantes. Como cada tierra y su mundo de habitantes terminaron en un abismo de juicio, es completamente imposible que se llevara en efecto una serie de evoluciones desde el principio hasta ahora. ¿Saben qué? Este es el eslabón de conocimiento que falta en la teoría de los evolucionistas. Este es el origen del eslabón perdido, que no existe ningún acto de evolución que conecte a una creación con la otra. Esa es la verdad acerca del eslabón perdido. Porque ellos tratan de unir las creaciones separadas de Dios en una evolución continua, pero eso no es así. La ciencia ha investigado y probado que nuestra Tierra ha existido por largo tiempo. Algunos lo calculan en 4,5 billones de años. Sin embargo, como nadie ha sido testigo ocular del pasado de la Tierra y como la mayoría de los científicos, como ellos no están conscientes de algunos hechos bíblicos concernientes a las experiencias históricas de la Tierra, ellos siempre estarán topándose con su propio muro de limitaciones en su conocimiento acerca de los eventos cronológicos históricos de la Tierra. Amados, para terminar, esta verdad está sustentada y sustanciada en un artículo escrito por un hombre llamado Paul Trachtman en un ejemplar de la revista, mi inglés es pésimo, es una revista llamada, déjenme deletreársela si ustedes quieren o pronunciarla de una manera pésima. Smithsoniana, del mes de junio de 1984, donde él escribió estas palabras: reconstruir un cuadro del primer hábitat de la vida ha sido un desafío considerable porque la evidencia crucial ha sido borrada por completo. El misterio consistente en lo que sucedió antes en la Tierra, entre hace unos 4,6 billones
cuando nuestro planeta, formado por una vasta nube de gas y polvo, y hace unos 3.8 billones de años, la época de las rocas terrestres más antiguas, miren, así que la evidencia geológica se ha desvanecido, dejando lo que un geólogo británico, Stephen Morvan, llama, dice, pequeña brecha desconcertante de más de 700 millones de años. Además, mis hermanos, de la falta de evidencia necesaria para reconstruir la historia de la Tierra, los científicos encuentran diferentes opiniones acerca de los orígenes de la vida de la Tierra. Así que, amados hermanos, por eso es por lo que ustedes pueden ver que todos estos seres alienígenas, todos estos seres que vienen del exterior, ¿verdad?, de nuestro mundo exterior, son seres que habitaron todos estos mundos, de que son gente que tienen una sabiduría superior, millones de veces superior a la nuestra. Esto lo demuestra. Ellos son seres que de alguna manera nos persiguen a ustedes y a mí porque saben el valor de lo que Dios hizo al traer al traer la cuarta creación, que no está dibujada aquí en el pizarrón, la cuarta creación. Vean, voy a hacer un recuento. Dios hizo habitantes Cayot, habitantes Ofam, habitantes Galgal, y hoy encontramos habitantes hechos a imagen y semejanza de Dios, mismos que estos habitantes Galgal, Ofam y Cayot no tienen como apariencia ni forma la imagen y semejanza de Dios. Es muy cierto, es muy cierto. Voy a dibujar aquí rápidamente algo y ya dije que ya voy a acabar. Es muy cierta la imagen y la forma de cómo estos seres tienen su propia imagen y semejanza. Es muy cierto todo eso. Nosotros hemos tenido testimonio de la hermana Heath, que es nuestro líder en Jeffersonville, Indiana, cómo ella ha sido perseguida por este tipo de seres que roban la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento que ellos dejaron de obtener cuando Dios les dio las 4 letras de su nombre. Hay muchos intereses que en la próxima segmento que hablemos de esto, podría descubrirles a ustedes para que sepan por qué estos seres vienen a la tierra. Y yo les dije a ustedes que el encuentro cercano del cuarto tipo está por llevarse a cabo en este 2012. Yo les comenté a ustedes muchos acontecimientos en el culto de Año Nuevo. Yo no sé si todos han tenido tiempo de ver el culto que tuvimos de Año Nuevo. Hago un pequeño paréntesis. Me estaban diciendo algunos hermanos que ya no está en la página del culto de Año Nuevo. ¿Por qué? No sabes. Se guarda un tiempo. Pero hay unos que están más viejos y están todavía ahí. Porque muchas personas me han estado hablando, pidiendo que quieren volver a repasar el estudio de Año Nuevo. Y en Año Nuevo yo estuve hablando a ustedes sobre algunos acontecimientos de la ciencia, espirituales y cosas como estas, y les dije a ustedes, y estábamos checando algunos acontecimientos verídicos de cómo es que en esta entrada del 2012 se dieron avistamientos de ovnis como nunca jamás en la historia de la humanidad se han atisbado. Varios, estuvimos mi hijo y yo a través de internet checando fuentes fidedignas, serias, no charlatanerías, ¿verdad? Estuvimos estudiando y buscando algunas noticias, y efectivamente lo que yo estaba hablando en Año Nuevo, miren, yo estaba hablando aquí en Año Nuevo y allá afuera estaban los grandes desfiles de naves extraterrestres en toda la Tierra, en muchos países del mundo, aquí en nuestro mundo.
Y no solamente ahí, sino en la Luna se detectaron infinidades de platillos voladores rodeando la Luna. Ahora, yo les dije a ustedes, mis hermanos, que se tiene una aceleración de que en este año 2012, ¿verdad?, pueda acercarse y llegar a la Tierra 3 naves extra mega, tamaño mega, no sé cómo decir, vienen acompañados de una nodriza que es de un tamaño mega, acompañado de otras 2 naves también fenomenalmente enormes, vienen acercándose a la Tierra. Se entiende que probablemente puedan arribar a la Tierra en este año 2012. Amados, ustedes pueden ser escépticos, pueden reírse, burlarse, carcajearse, tienen derecho de hacerlo si así lo desean. Yo solamente soy como el reportero o el de la televisión que da las noticias y nada más. Yo, si ustedes me preguntan qué es lo que yo creo, bueno, mi sentido personal es de que yo sí creo todo eso. ¿Por qué? Porque si yo niego todo eso, es negar todo lo que ya hablé de principio a fin ahorita y lo que falta todavía por hablar. Estos seres, mis hermanos, son seres superiores en todo tipo de sabiduría, etc. Hay muchas culturas que los consideraron dioses. Por eso vemos a los escénicos, a los esenios, podemos ver a muchas culturas que adoptaron toda la enseñanza de ellos. Son seres reales, pero con una sabiduría, como dije al principio del estudio, tienen el ojo totalmente cerrado, entenebrecido, y han malinterpretado mal todas las cosas. Después quiero hablarles a ustedes sobre 2 personajes que seguramente muchos desconocen. Quiero hablar sobre un personaje descrito en la Biblia llamado Behemoth. Hay otro ser llamado Leviatán. Algunos eruditos en la Biblia y en estudios de teología y cosas como estas le han dado una traducción total y absolutamente errónea, aberrante, fuera del texto bíblico y de la comprensión que Dios quiere que entendamos. Perdón. Pero todo esto va a abrir a ustedes los ojos acerca de la verdad de lo que está ocurriendo en estos tiempos santos. Si ustedes se dan cuenta, algo está pasando en todo nuestro planeta Tierra que tiene sumergido a cada habitante en una angustia, en un temor infundado, en un miedo que no podemos ver de dónde procede, en una expectativa que no sabemos qué va a pasar, pero algo va a pasar. Y estamos sumergiéndonos conforme pasan los días de este inicio de año en algo como esto. El mundo está llenándose de seres de este tipo que yo no puedo dudar que viven entre nosotros ya, puesto que son una generación, hermano, muy avanzada, más que la nuestra. Hay muchas cosas que necesitamos todavía estudiar y analizar. A mí me plació, conforme a la guianza que Dios me está dando ahorita, empezar por los aspectos espirituales para que podamos después soslayarnos en el lado científico, en el lado de la ciencia y de los acontecimientos evidentes que estamos nosotros mismos experimentando. ¿Quién de nosotros no hemos sido testigos de estos ovnis? Yo he sido testigo, lo puedo atestiguar, y no puedo decir que fue en visión, en sueño nocturno, no, los he visto estando totalmente despierto y consciente. Así que, hermanos, esto es algo que no podemos negar. El hecho de que todo el mundo se ha preguntado si estamos solos en el universo es una pregunta infantil que aún hasta los niños no lo creen. Hermanos, nosotros somos la cuarta creación. ¿Y qué vimos en el Salmo? Vimos que ya hay mundos nuevos creados por Dios que están esperando ya el testimonio tuyo y mío para que vayamos a esos nuevos mundos y les llevemos el conocimiento de la palabra de Dios con la que nos ha alimentado y sustentado a lo largo de todos estos años, o de estos milenios de santos. Una cosa sí es cierta,
Estamos ya mirando los albores de una nueva mañana que el Señor profetizó. Cuando venga esa mañana, será el arrebatamiento de la iglesia, y después de que venga la edad perfecta, entonces, hermanos, estaremos listos para viajar. Se va a oír un poco fantasioso. Estaríamos listos para viajar a esos mundos, como dice la Biblia, que ya están creados por Dios. Dios nunca está en un estado de ociosidad, desocupado o viendo a ver en qué pertenece. Hay mucho que hablar aquí, y la Biblia está llena de todas esas revelaciones. Ojalá y Dios nos dé la oportunidad y me dé a mí la oportunidad de poder seguir sirviéndoles a ustedes, dándoles a conocer y desentrañando todos estos misterios que envuelven la vida misma de Dios. Amados, que Dios los bendiga. Vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Si no hay ninguna pregunta, pues entonces vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Dios, queremos agradecerte infinitamente la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de escudriñar todas estas cosas, mi Dios, que son tan importantes y que llaman mucho la atención, Señor, a cada creyente, aún a los no creyentes. Cuánto quisieran todavía ellos, mi Dios, conocer más de lo que tú puedes darnos y tienes la intención de compartirnos. Señor, aquí estamos, aquí está nuestro corazón humilde, humillado delante de ti, para seguir recibiendo, mi Dios, toda esta palabra que tú quieres darnos. Señor Jesús, por favor, bendice nuestra vida, bendice el corazón de cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, y danos un corazón agradecido, danos un corazón, Señor, lleno de rebozo, de alegría y satisfacción por lo que tú nos has dado. Así, Padre Dios, bendice las manos de mis hermanos que van a darte a ti lo que es tuyo, y que ellos reciban, Señor, las promesas que tú has pronunciado acerca de las bendiciones que hay en el diezmo y en las ofrendas. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y pon en el corazón de ellos, Señor, el dar con gozo y alegría al altar. Así, Padre Dios, vamos a tomar nuestro descanso. Vamos a ir, Señor, a casa, cada uno. Por favor, te ruego que tú nos acompañes y que tu presencia sea la mejor bendición que podríamos nosotros recibir. Quédate, Señor, con tus hermanos que se quedan y con los que se van, con nuestros hermanos que nos siguieron por internet. Señor, que tu bendición, Señor, se extienda en sus hermosas vidas, y así, Padre Dios, así te suplicamos y te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día de tu pronta venida. Amén. Si Dios quiere, seguimos con este tema para el lunes, primeramente Dios.